Buenas tardes a todas las personas que están suscritas a mi canal Jacobino 723. Este es un canal para analizar textos, hablar de política, o analizar el contexto político nacional, de hablar o analizar alguna película histórica o filosófica, etcétera. Hablar también de arte. Próximamente estaré analizando el dadaísmo como una expresión bípeda. Pero hoy me va a tocar analizar un texto que hace ya unas cuantas semanas tuve la oportunidad de leer de Chimamanda Ngozi, una escritora nigeriana, y el texto se llama El peligro de la historia única. Me resultó interesante, pues tuve la oportunidad de participar en una actividad que realiza uno de mis profesores favoritos, Eulogio Silverio, sobre si existe racismo en la República Dominicana. Y tuve que citarla a ella para analizar cómo se promueve el racismo a través de la literatura y cómo afecta eso el desarrollo de los infantes, de los niños que son víctimas de esa historia que se promueve en las escuelas. Obviamente las escuelas están cumpliendo su rol ideológico, pero el peligro de esa historia única es que muestra a la persona como una sola cosa, es decir, no acepta el reconocimiento de la otra. Esa historia única condena a no existir, a no pertenecer, a no ser. Si seguimos promoviendo ese tipo de historia única, de que el negro es esclavo por su condición y que el blanco por su color va a ser el dominante, entonces vamos a seguir reproduciendo esa historia que va a humillar, que va a deshumanizar a un grupo étnico por su color de piel. No es posible que en muchos textos, incluso mi hijo, el más grande, tiene libros de texto donde el personaje es blanco. Si se aparece un personaje negro, inventado por el autor, no tiene un papel protagónico, solamente es el blanco. Entonces, el peligro de la historia única provoca eso, a desaparecer a ciertas personas por su color de piel. ¿Qué busca este tipo de historia única? Como dije anteriormente, desposeer a un grupo, deshumanizarlo, a no ser. a- y nos lo venden siempre como lo que es la clase inferior, donde se supone que todos somos iguales. La historia única no nos ha enseñado de que el ser humano no puede estar dividido por una ideología. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues el racismo, la discriminación se ha convertido en algo de la humanidad, es decir, es una doctrina de la raza humana. Si ya en el siglo pasado pudimos, la humanidad se empoderó de derrumbar muros, en ese caso hablamos o nos referimos al muro de Berlín, ¿por qué no derribar estos muros ideológicos que nos tienen divididos, que nos hacen creer superiores a otros? Entonces, esa es la historia única que se va promoviendo en los libros de texto. Por ejemplo, antes de yo ingresar a la universidad, leí un texto de Julia Navarro, creo que es el nombre de ella, o Álvarez, creo que Navarro, es una escritora española, donde habla, el título se llama La Biblia de Barro, donde ella hace una cronología de dos familias, una es alemanes y los otros son judíos, y ambos son arqueólogos, y hay un conflicto familiar donde el papá de uno de ellos sabe de la existencia de unas barras escritas en cuneiforme donde supuestamente está la historia de la humanidad. Entonces, la familia de los alemanes contratan a unos mercenarios kazajos para que asesinen a la familia de los judíos. Cuando yo leí eso, yo todavía no había entrado a la universidad, estaba todavía en el bachiller, carecía de mucho conocimiento y de abrirme más a la cultura, al mundo. Entendí de que todas las personas de Kazajistán eran asesinos a sueldo, eran mercenarios. Entonces, ese es el peligro de la historia única, principalmente esa historia que se enseña, que no tiene causa, que no enseñan sin consecuencias, que provoca en el lector un imaginario de que esas personas, porque lo leí, son así históricamente.
y no debería ser así. O sea, esa historia trillada que se enseña en muchas escuelas debe eliminarse, pues va provocando en el lector, principalmente los estudiantes, una idea de discriminación hacia un determinado territorio que no es simplemente porque lo leyó en un libro. Y ese es el peligro de la historia única. ¿Qué podemos decir del racismo que promueve la historia única? Que es una herencia de desarrollo histórico que utilizará a la globalización como puente para multiplicar las líneas de conflictos en vez de desaparecerla. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón. Estados Unidos ha sido uno de los países que este problema ha permanecido constantemente. Es decir, es una herida que nunca, voy a aclarar esa parte de que nunca. Si yo dije que es una doctrina de la raza humana, el racismo, entonces puedo decir que es un fenómeno que nunca va a cicatrizar en la sociedad norteamericana. Vimos que a principio, todavía en el siglo XX, era un conflicto de grupos sociales por su color de piel que no ha cesado. Y actualmente pudimos ver cómo en Estados Unidos otra vez se repite este fenómeno. ¿Por qué digo que la globalización utiliza el racismo como puente para generar o multiplicar una línea de conflictos en otro territorio? Por la sencilla razón. Número uno, los medios de comunicación en masa conectan al mundo y tú puedes saber qué está pasando en un territorio X que no esté pasando en el tuyo. Por lo tanto, si en tu país hay un fenómeno de segregación racial, de racismo y de prejuicio, entonces a raíz de ese fenómeno que está pasando en Estados Unidos, va a multiplicarse también en otras regiones, dígase del mismo continente, de Centroamérica, Sudamérica o el Caribe. Y eso se debe a la globalización y el impacto que tiene la globalización para generar conflictos o una línea de conflictos en otro territorio. Entonces, la historia única provoca también ese tipo de cosas, de que se reproduzca más el racismo, la discriminación y el prejuicio étnico en toda su manifestación. ¿Qué explica la autora con relación a la historia única? Bueno, ella explica que mientras los libros de texto sigan vendiendo, dígase al británico, al norteamericano como el que salva el día, el hombre blanco, el que tiene la solución a todo, vamos a seguir repitiendo la misma historia, esa historia que va a desposeer a ciertos grupos étnicos y va a generar ciertos prejuicios no por su color de piel, sino prejuicios por el lugar donde vive, es decir, prejuicio en el país de nacimiento. Es el caso que generó, pasando un poco a lo que es la discriminación, el prejuicio y el racismo en los medios de comunicación. ¿Recuerdan cuando estalló el estallido de la Torre Gemela, el atentado a la Torre Gemela de 2001, donde a la humanidad se le vendió que todas las personas o esa parte del Oriente Próximo, específicamente en Irak, todos eran terroristas? Era un país que las personas eran malas, un país donde cometían crímenes de lesa humanidad, un país que no tenía amor por la especie humana o por las personas que no eran parte de ese grupo étnico. O sea, los medios de comunicación vendieron a Irak como el Satanás de la humanidad, el enemigo público número uno, y que teníamos que unir fuerzas para eliminar todos esos grupos de terroristas. Terrorista a esas actividades que se practican en el Oriente, porque en el Occidente también se practica el terrorismo, pero nosotros no le llamamos terrorismo a las actividades bélicas que realiza Estados Unidos cuando ataca un país y asesina a muchas personas inocentes que no tienen que ver nada con ninguna actividad terrorista. Entonces los medios de comunicación también realizan su propaganda discriminatoria, racista y prejuiciales y estereotipales, ¿por qué no decirlo así? Hace ya algunos meses, los productos o los cosméticos de belleza, L'Oreal, eliminaron la palabra blanqueamiento de los anuncios de contenido de su producto. ¿Y a qué se debe eso? Como dije anteriormente,
a la globalización y a la línea de conflicto que genera un evento mayor en otro relieve. Hay que entender que muchas de las personas de color, que también hay modelos, consumen los productos de belleza. Por lo tanto, ¿por qué tú quieres blanquearme cuando mi tez es negra? O sea, eso es algo estereotipal. Para yo ser bella o bello o lo que sea, yo tengo que ser blanco. Entonces, los medios de comunicación y los productos de belleza, de cosméticos, también promueven eh, el racismo, la discriminación y prejuicio hacia ciertos grupos sociales por su color de piel o por el lugar de nacimiento de donde vive. Con relación a la literatura, el prejuicio también se promueve incluso en los mitos. Y esto es algo que es extremo, porque en un mito que posiblemente sea una leyenda urbana, algo inventado por una sociedad, también existan los prejuicios. Y hay un texto de arqueología que tuve la oportunidad de sacar esta parte de ahí, explica que en el caso, por ejemplo, de la ciguapa, que es algo típico de nuestra construcción histórica y es un mito de la isla en el Caribe, explica que la ciguapa es un animal humanizado seductor y por lo tanto es algo bueno, la ciguapa. Pero, si nos referimos a Galipote, es un humano transformado en animal, guerrero, horrendo y socio de demonios. Por lo tanto es algo malo. Y está asociado quizás al color que representa, que es negro. Entonces, ese es el peligro de la historia única, que seguimos reproduciendo prejuicios, racismo y discriminación hasta en los mitos que componen o que son parte de nuestra cultura nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que promueve la autora. Tratar de que no desaparezca de los pueblos la forma de conservar su esencia, lo que son. Hay un autor que es iraní, de Maury Barghouti, ha escrito varios cuentos, incluso fue perseguido por su propio país y se formó en Egipto, donde afirma que si queremos desposeer a un pueblo, la forma más simple de conseguirlo es contar la historia de los vencedores. Y esa es la historia que se nos ha venido contando por muchos años, de que el blanco es el vencedor, de que el blanco fue conquistador, de que el blanco fue el descubridor, de que el blanco fue quien educó y que el negro simplemente vino a ser esclavo, a ser explotado y trabajar en la tierra. O sea, no se pone cada elemento en su justa dimensión, no están sujetos a un análisis crítico esa historia, pero desposee a la otra historia. Cuando hablo que desposee a la otra historia, es que desposee la historia del oprimido, de ese que lo extrajeron de su hábitat natural, lo cristianizaron para explotarlo en otro territorio. Entonces, esa es la historia que creo que hay que cambiar y que los medios de comunicación tienen la fuerza para promover que esa historia única vaya desapareciendo y generar otro tipo de historia, contar la historia de los oprimidos, ¿no? La historia de los que ya no son. Entonces, esto ha sido un análisis breve de lo que fue el texto El peligro de la historia única de Chimamanda Ngozi. Es una escritora nigeriana. Los que quieran ese libro se lo puedo facilitar. Dejen su comentario debajo de mi cuenta de YouTube. Los que no se han suscrito, suscríbanse a mi canal para seguir debatiendo, analizando algunos textos o otros temas de interés nacional. Y recuerden darle like a todos mis videos. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado este contenido. Bye.